Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de tipo de tablas estadísticas. A partir de este momento nos vamos a ocupar de las estadísticas de una sola variable, es decir, unidimensionales. Las tablas estadísticas, según el número de observaciones y según el recorrido de la variable, puede ser fila o columna, datos ordenados o datos agrupados. Veamos cada una de estas. Tabla, fila o columna, cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son pequeñas, como por ejemplo, edades de los miembros de una familia que se componen de 5 integrantes. Mi muestra pues son 5 datos. Y la variable pues que son 5 también datos, en este caso diferentes, que son variables. Como son poquito, puedo ponerlos de manera horizontal o de manera vertical, mientras tú puedas escribir en tu libreta los datos en fila, ya sea de manera horizontal o vertical, y sea fácil de hacer cualquier procedimiento estadístico, yo considero que hasta máximo 30 datos yo lo pudiera trabajar sencillamente, sin necesidad de crear ahora sí la tabla que conocemos con segmentos, pues sería muy sencillo de usar. Entonces, cuando la muestra y el recorrido son pequeños. Tabla de datos ordenados. Cuando el tamaño de la muestra es grande y el recorrido de la variable es pequeño, por lo que hay valores de la variable que se repiten varias veces, como por ejemplo, si preguntamos el número de personas activas que hay en 50 familias, obtenemos los siguientes datos. Podemos ver que tengo acá 50 datos, que viene siendo mi muestra, n es igual a 50. Y la variable, pues es pequeña porque veo que son puros 1, 2, 3 y 4. Entonces prefiero hacer una tabla de datos ordenados. Si a mí me preguntaran cuántas familias tienen 2 personas activas y yo lo manejara así, tendría que contar cuántos 2 hay y después digo cuántas familias son. Pero si yo hago la tabla de datos ordenados, es decir, en mi primera columna que representa personas activas, pongo mis variables. Mis variables solo son 4, 1, 2, 3 y 4. Que esto va a representar la variable de estudio. Y el número de familias me representaría lo que es la frecuencia absoluta, que a veces se escribe como FI o F, dependiendo de cada autor. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el valor o el dato de estudio. En este caso, si yo lo ordeno, como tengo la tabla de datos ordenados, para mí sería más sencillo contestar la pregunta. Si me preguntan cuántas familias tienen 2 personas activas, puedo ver que son 20 familias. Recuerden que llamamos activa aquel que haga un tipo de deporte, desde caminar, correr, ir al gimnasio, etc. También les voy recordando que las simbologías que se manejan en estadísticas dependen mucho del autor y de las investigaciones de cada uno de estos. Siempre una tabla de datos ordenados también tiene se puede componer de las siguientes maneras. Por ejemplo, tiene lo que es el número de tabla. Debe tener un título, número de personas activas. Tiene lo que es cabeza o encabezado de tabla. Tiene lo que es el cuerpo de la tabla y nota de pie. Aunque en ocasiones no traen todos los elementos algunos ejercicios, pero sí de esta manera se compone lo que viene siendo la tabla. Desde lo que es el número de tabla, el título, la cabeza o encabezado, que son los números de cada columna, son los nombres que les damos, y el cuerpo donde van todos los datos. Y el pie, pues son informaciones extras que nos van poniendo. Dentro de lo que viene siendo tabla de datos ordenados, podemos encontrar lo que es la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada la vamos a representar con la letra FA. Les recuerdo que la simbología puede variar dependiendo de cada autor. Son aquellas que se obtienen de la sumatoria sucesiva de la frecuencia absoluta, que integra cada uno de los valores. La frecuencia acumulada me va a sumar los valores y además me va a indicar la posición ordenada de estos. Es decir, primero vamos por partes. ¿Cómo se saca la frecuencia acumulada? Lo primero que debo hacer es poner la primera frecuencia que tenga. En este caso 16, lo pongo aquí. Y después voy sumando en zigzag, es decir, 16 más 20 me va a dar 36, 36 más 9 me da 45, 45 más 5 me va a dar 50. Esa es la manera. Ahora, también les decía que me indica posiciones. Es decir, en mi frecuencia absoluta, este 16 significa que hay 16 unos. Este 20, que hay 20 es 2 y hay 9, 3.
Y así con 5, pues ahí hay 5 cuatros. Si yo los pusiera aquí, pues obviamente me quedaría muy larga y no me alcanza, como podemos observar. Mi frecuencia acumulada me indica que de la posición 1, 2, 3, 4 hasta la 16 voy a encontrar puros unos. De la posición 17 hasta la 36 voy a encontrar puros 2. Esto quiere decir que voy a poner un numerito. Este numerito no se pone en las tablas, solo lo escribo para que me entiendan. Que de la posición 1 hasta la 16 van a haber puros unos. De la posición 17 hasta la 36 van a haber puros 2. De la posición 37 hasta la 45, puros 3. Y de la posición 46 a la 50, puros 4. Ya ordenados. Si yo les pregunto, ¿cuántas personas hay activas en la posición 30? Pues quedaría en 45, ya que comienza, perdón, sería en 36, ya que comienza en 17 y termina en 36. Entonces 30 está aquí. Entonces la respuesta sería 2. Para esto me sirve también para buscar lo que son las posiciones que vamos a ver más adelante. La frecuencia relativa son porcentajes o proporciones de cada clase o fila, es decir, me va a indicar lo que son los porcentajes, que lo puedo dar de tres maneras: de manera de fraccionaria, decimal o en porcentaje. Es decir, sería de la siguiente manera: para sacar mi frecuencia relativa, agarro mi frecuencia absoluta, y voy a dividir cada clase entre el total de datos. Recuerden que la sumatoria de la frecuencia es igual a n. Entonces dividiría 16 entre 50, lo puedo dejar así expresado, o lo divido, que me va a dar 0.32. 20 entre 50, lo divido, me da 0.4. 9 entre 50, 0.18. Y 5 entre 50, 0.1. Si yo lo puedo dejar así, fracción o decimal, y si yo lo quiero en porcentaje, pues solo multiplico por 100 y entonces me quedaría así de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí 0.32 por 100, 32.4 por 100 me va a dar 40. Y muy importante, la sumatoria cuando es en fracción o en decimal siempre te debe dar 1. Y la sumatoria cuando es en porcientos siempre te va a dar 100%. Y aquí podemos ver ejemplos. Ahora, si yo quisiera sacar la frecuencia acumulada porcentual, o sea, hablando de los porcentajes de mi frecuencia nada más acumulada, pues sería lo mismo. Sería dividir 16 entre 50 por 100 y me da 32. 36 entre 50 por 100 me da 72. Como podemos observar acá. Y el último sería 50 entre 50 me va a dar 1 por 100, me da 100%. Aunque hay otras maneras de realizarlo. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.